Amén y amén. Mm, Amén. Amén. Qué lindo, con ese fondo yo quería quedarme así nada más ¿verdad? orando. Qué Qué rico. lindo ese Sí, sí. fondo. Es un fondo como lo invita a uno a orar, de A verdad. orar, Gracias, sí, Gabriel. Qué sí, lindo. Muy lindo, muy lindo. Cuando estemos en el cielo. en ciertos, Ay, sí. en ciertos, sí, sí, sí. De hecho, mientras estaba orando, yo pensaba en este título, El trono en el cielo. ¿Ustedes se imaginan cuando estemos ahí en la presencia de Dios lo que va a hacer eso? Ay, Y los instrumentos, las voces que van a ver ahí, y nosotros también, pues, Gabriel, ahí lo siento, pero ahí sí voy a cantar, así que Bendito ahí Dios, sí está voy qué a bueno. cantar. Yo creo que cuando nos den los cuerpos resucitados y transformados, creo que ahí sí hasta nos va a dar una buena voz, porque yo para cantar, ¿qué va? sí. Ahí lo acompaño yo, pastor, porque Espero yo Sí, sí, tampoco, sí. no tengo ni ritmo, ni oído, ni voz. No, 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 no. Entonces ahí yo Yo igual, yo también igual. espero eso, porque en mi Sí. familia todo el mundo, entonces yo espero cantar ahí y No, que ahí nadie sí me diga vamos. nada. No, no, y es estrellita, y es profético. Ahí Ujú. dice que vamos a cantar un cántico nuevo. Así que yo creo que Dios, Señor, va a hacer un milagro en cada uno de nosotros. Y las personas como Gabriel, que tienen una linda voz para cantar, pues allá se van a deleitar cantando, ¿verdad? Así es. A todo Qué, galillo, ¿verdad? qué Así felicidad más que grande. sí, sí, eso va a ser algo precioso. Bueno, vamos entonces al trono en el cielo. Vamos a ir, bueno, estamos ahora el siguiente, ok, ahí estamos en el evento número 2, que es ahí el trono en el cielo, ya el arrebatamiento se dio, ahora vamos al punto número 2 y vamos a ir entonces a Apocalipsis capítulo 4, el siguiente, versículos 2 al 11. Dice así, Apocalipsis 4:1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Verso 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Verso 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Verso 7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Verso 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tremendo texto, ¿verdad? Este último verso me encanta y siempre, creo que yo siempre lo he tenido como un estandarte en mi vida y es darle siempre al Señor toda la gloria y decirle, como dice ahí, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder.
Y yo siempre le agrego ahí la gloria, la honra, el poder y la alabanza, siempre para Él. Así que no importa cuánto nos use el Señor en el ministerio donde estemos, no importa cuánto nos use en el servicio, en la predicación, en el canto, no importa donde Dios nos esté utilizando, lo importante es siempre darle la gloria, la honra y el poder a Él. Porque al final no somos nosotros, al final es Él. Es Él a que tenemos que darle toda la honra. Y en el siguiente gráfico vemos una figura de lo que se está viendo ahí en el trono. Eso es lo que Juan está viendo. Juan ve, como dice ahí, un trono resplandeciente como piedras preciosas. Ve 24 tronos, 24 ancianos y 4 seres vivientes, uno semejante a un león, que eso nos habla de símbolo de fuerza, otro semejante a becerro, que nos habla símbolo de obediencia, otro con rostro de hombre, símbolo de inteligencia, y otro semejante a un águila volando, símbolo de rapidez. Entonces, podemos ampliar un poco más el tema entendiendo que los 4 seres vivientes de Apocalipsis capítulo 4, versículos 7 al 8, son los mismos querubines que se describen en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 4 al 28, que también se mencionan en Ezequiel 10, 1 al 22, pues si lo quieren apuntar por ahí, Ezequiel 1, 4 al 28 y Ezequiel 10, 1 al 22. También algo de esto se nos menciona en Génesis capítulo 3, versículo 24. Y todo esto representan que la creación está bajo el control de Dios, en el cielo y en la tierra, y en cuanto a la redención, salvación y juicio. Todo eso, perdón, es lo que nos está queriendo dar a entender estos simbolismos. Entonces, estos 4 seres vivientes representan las características de Dios. Estas características las encontramos en Apocalipsis 4:7, que nos menciona a uno semejante a un león, y este es el rey de la selva. Y el león también es símbolo de poder. El león es símbolo de realeza. El león es símbolo de omnipotencia. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo es representado por un león, donde su fin es mostrar al Señor como el rey de los judíos. Luego nos menciona a uno semejante a un becerro o buey, que es el rey del ganado y simboliza fortaleza para el servicio. Ahora, este también nos simboliza el libro de Marcos. El Evangelio de Marcos es representado por un becerro, donde su objetivo es presentar al Señor como el fiel servidor. Mateo lo presenta como león de la tribu de Judá. Marcos lo representa como fiel servidor, porque Cristo vino para servir y no para ser servido, como dice Marcos 10:45. Un tercero dice que tenía el rostro de hombre, que es el rey de la creación, y simboliza inteligencia. Es el que al que se le entregó el dominio de la creación. En este caso, el Evangelio de Lucas es representado con el rostro de un hombre y su idea es mostrar al Señor como el Hijo del Hombre. Y por último tenemos un cuarto que era semejante a un águila volando, que es el rey de las aves, y simboliza rapidez, simboliza visión, simboliza sabiduría. Y para esto podemos representarlo en el Evangelio de Juan, que se encuentra representado por un águila, pues nos muestra al Señor como aquel que todo lo ve, aquel que todo lo sabe, y lo que nos demuestra todos estos símbolos al final es que toda la creación alabará a Cristo en el cielo. Entonces, Apocalipsis capítulo 4, vamos al siguiente. Ahora, vamos un momento hacia atrás, Pau. Miren qué interesante. Cuando, ahí en el gráfico, cuando Dios hizo pacto con Moisés de que no volvería a destruir la tierra con agua, se presentó un arco iris. Ahora en el cielo
Juan ve un arco iris, pero total, completo. Es como cerrándose el círculo, como cerrando la realidad, como cerrando lo que realmente Dios tiene para todos nosotros. Ahora, hay muchas cosas que a veces nosotros no entendemos porque estamos en un cuerpo, este cuerpo material, pero acuérdense que la Biblia dice que lo visible fue hecho de lo invisible. Entonces, cuando nos dice que lo visible fue hecho de lo invisible, entonces ya ahí entramos a otras dimensiones a las cuales nosotros todavía no tenemos acceso, no tenemos acceso a ver esas dimensiones, pero cuando tengamos ese cuerpo glorificado vamos a poder ver esas dimensiones, vamos a poder ver todas esas cosas, porque lo invisible fue hecho lo visible. Entonces, imagínense cuando tengamos la capacidad de ver lo invisible, lo que vamos a poder ver, la capacidad que vamos a tener al ver aquella belleza de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces dice en el siguiente cuadro, dice Apocalipsis 4:1, dice Juan, estaba en el Espíritu. Algunos preguntan si Juan sería llevado al cielo en su cuerpo, pero él mismo dice que estaba en el Espíritu. Y ahí mismo leemos Apocalipsis 4:2, menciona también un trono establecido en el cielo. El trono nos habla de un lugar de honor, el trono nos habla de un lugar de autoridad, nos habla de un lugar de soberanía, de actividad, de juicios. Entonces este trono estaba establecido en el cielo y no es la expansión que llamamos cielo, o sea, lo que nosotros vemos, el espacio, sino que es un lugar especial donde está el trono, donde está la morada, la sede del gobierno de Dios, y ese lugar es también llamado cielo o lo que podríamos llamar el tercer cielo. Aunque todos los cielos están en Dios, pero para la mentalidad nuestra, aunque todos los cielos están representados en Dios, en Él están para nosotros, para poderlo graficar en la mente, Él está en el tercer cielo, o sea, Él está sobre todo. El libro de Apocalipsis entonces nos deja claro que el trono de Dios es el que rige el universo y no los tronos en los cuales el hombre está rigiendo en la tierra. Dice el Salmo 103, ahí lo vemos en la pantalla: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Su reino domina sobre todos. Entonces, Apocalipsis 4:3 dice lo siguiente. Dice que en el trono está uno sentado. El apóstol Juan usa el nombre de algunas piedras preciosas para simbolizar la gloria del Padre. El aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante, dice, a piedra de jaspe y cornalina. Y es que no existen palabras definitivamente para describir a Dios. Él está describiendo lo que él puede ver, la gloria, lo glorioso, lo hermoso. Por eso se le describe en términos de estas piedras preciosas. Y las características principales de estas piedras preciosas es la brillantez. Esa es su característica principal, la brillantez. El jaspe es brillante y transparente, parecido al diamante, representa la santidad y la pureza del Dios del cielo. Mientras que la cornalina representa la redención por la sangre de Jesucristo y también a los hijos de Israel. Entonces, en su ira, Dios recuerda la misericordia de su redención. En este momento, acuérdense que ya vamos a iniciar, ya va a arrancar la ira de Dios sobre la tierra, lo que hablamos la semana pasada, que Dios nos libró de esa ira. Entonces, Dios está en este momento recordando a través de Juan en este libro de Apocalipsis la misericordia de su redención. Y si mencionamos algo, no sé si mencionamos algo la semana pasada, pero nosotros tenemos, dice la palabra que nuevas, allá en Lamentaciones, nuevas son cada mañana sus misericordias. Entonces, Dios no solamente tiene misericordia, Dios tiene misericordias, porque Él siempre tiene una nueva bendición para nosotros cada mañana. Él siempre tiene una segunda oportunidad para nosotros, siempre tiene esa bendición para cada uno de nosotros. Entonces, podemos decir que
yéndonos a la historia, que en los tiempos de la esclavitud, de los tiempos de Pablo, se conocían 3 palabras en griego para describir la redención. Una de ellas era la palabra agorazo. Es una palabra que se utiliza en griego para redención, agorazo. La palabra agorazo significa ir a comprar al mercado y escoger al mejor esclavo. Entonces usted se iba y decía, bueno, vamos a ir a comprar un esclavo porque necesitamos aquí para la casa, para que trabaje, etcétera, etcétera. Entonces se usaba una palabra griega que era agorazo, ir a comprar al mercado y escoger el mejor esclavo. Luego hay otra palabra también en griego que es la palabra exagorazo, con X, exagorazo. Y esa palabra exagorazo significa igual ir a comprar al mercado, pero la palabra exagorazo, la diferencia a agorazo es la siguiente. Agorazo era ir a comprar al mercado y escoger el mejor esclavo. Exagorazo significa ir a comprar al mercado, sacar al esclavo del mercado y sacar al esclavo del mercado. Y hay un tercer significado, todo esto nos está hablando de redención. Hay un tercer significado que viene de la palabra lutros. Lutros. ¿Qué significa? La palabra lutros significa igual, estamos hablando de redención, pero esta palabra lutros significa lo siguiente: ir a comprar al mercado, ir a comprar al mercado, sacarlo del mercado, estamos hablando de un esclavo, ¿verdad? Ir a comprar al mercado, sacarlo del mercado, pero la palabra lutros significa lo siguiente: ir a comprar al mercado, sacarlo del mercado y dejar libre al esclavo. Y dejar libre al esclavo. Entonces, ese es el milagro de Cristo en nuestras vidas a través de la redención. Nos compró porque cada uno de nosotros estábamos en venta en el mercado de la miseria de este mundo. Nadie daba una sola moneda por nosotros. Estábamos consumidos en la maldición del pecado y el Dios de este mundo, que es Satanás, nos tenía bajo su dominio y derecho. Pero en aquel mercado donde usted y yo estuvimos a la venta, un día pasó Jesús. Un día nos vio, tuvo misericordia de nosotros, tuvo compasión y nos compró con el precio más caro, con su sangre divina, y de esa manera nos redimió, nos compró, nos sacó del mercado y nos libertó de la esclavitud para siempre. Eso es lo que significa redención en el griego. No pasar por el mercado, no sacarnos ahí nada más para esclavizarnos, sino comprarnos, sacarnos y darnos la libertad. Entonces, aquí hay un concepto lindo. Cuando yo tengo claridad de que Él me salvó, cuando yo tengo claridad de que Él me compró, cuando tengo claridad de que Él me redimió, que ese es el significado de la redención, me compró para darme libertad, entonces ahora yo en agradecimiento vengo a Cristo, vengo a Jesús y le digo: Señor, ahora yo quiero ser tu esclavo, yo quiero estar delante de ti, quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Aquí estoy, porque ahora quiero servirte, pero no como el esclavo obligado, sino quiero servirte por amor, quiero servirte por agradecimiento. Esa es la gran diferencia que hay en la hora de la redención. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente. Ahí está. Sabiendo que fuisteis rescatados, o sea, lutros, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces ahí está la palabra de rescatados, redimidos, es la palabra lutros. Ahí está. Entonces Apocalipsis 4:4 dice que alrededor del trono habían un arco iris semejante
en aspecto a la esmeralda, que es lo que estábamos mencionando ahora. La Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que Noé vio ese arco iris, pero en el firmamento, mientras que Juan en la revelación de Apocalipsis ve el arco iris, pero ahora diferente, lo ve completo, alrededor del trono. Entonces la revelación que se nos está enseñando es que lo que hoy vemos, escuche esto, lo que hoy vemos incompleto, vean aquí el arco, lo que vemos hoy incompleto, porque lo estamos viendo todo de una manera, o sea, no todo se nos ha sido revelado, porque lo vemos todo como por un espejo, oscuramente como por un espejo, pero cuando lleguemos al cielo veremos todo el modelo completo, veremos todo claro, porque ahora tendremos ya, aparte de eso, tendremos la mente de Cristo, podemos entender todo. Ahora, miren la siguiente ilustración. La siguiente ilustración. En Roma, actualmente hay una pintura de Guido Reni, que se pintó en el cielo raso de la cúpula de la Capilla Paulina, que se eleva a una altura de más de 30 metros. Es muy difícil estar de pie en el piso y mirar hacia arriba porque la posición es incómoda y la pintura parece estar rodeada de una neblina que oscurece y disminuye su brillo. Para corregir el problema y poner la pintura al alcance de la vista humana, se instaló un espejo grande y bien pulido directamente debajo de la cúpula gigante. Al mirar hacia abajo al espejo, se pueden estudiar a satisfacción y con facilidad todos los detalles de la magnífica pintura. De la misma manera, Jesús es el espejo de Dios, la imagen precisa de su persona y la réplica exacta de su ser. Entonces Jesús refleja a Dios con tal precisión de detalles que le fue posible decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, como dice allá en 1 Juan 1 y 2. Por eso la Biblia nos dice, y ahí lo tienen en la pantalla, en 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Entonces, este arco iris que rodeaba totalmente el trono habla de la total fidelidad de Dios, como también de que en medio de la ira que se va a desatar en la tierra habrá misericordia. Una última piedra que menciona Juan, es la esmeralda, que representa la gracia, que es la esperanza y la salvación que pertenece a nuestro Dios. Esto nos lleva al siguiente evento. Vamos al siguiente evento, evento número 3. Dentro del periodo de los 7 años de la tribulación. Ahí está el evento número 3. Y el evento número 3 es el que nos indica que no podemos desarrollar, oiga esto, miren qué interesante esto. No podemos desarrollar el tema, escuchen esto, de capítulo 4 de Apocalipsis sin tomar en cuenta las siguientes promesas que se le hacen a la iglesia. Lo primero que hay que resaltar es que a la iglesia se le promete tronos. Se le promete tronos. No sé si podemos ver la siguiente, a ver si está ahí. Ajá, ahí está. A la iglesia se le promete tronos. Y eso tiene que quedar muy claro, como todos los aspectos que estamos viendo, así como estuvimos hablando del tema de que no pasaremos por la ira, así como estuvimos hablando del tema de la semana 70 de Daniel, que es el cumplimiento de juicios para esta tierra y es el cumplimiento también del trato de Dios con Israel. Entonces tenemos que entender que a la iglesia se le promete tronos. Y ahí tenemos los textos, Mateo 19:28, Apocalipsis 3:21, Apocalipsis 20:4. A la iglesia también se le califica de reyes y sacerdotes, como está escrito en 1 de Pedro 2:5 y 9. Los tronos
que Daniel vio en Daniel capítulo 7, versículo 9, fueron tronos puestos. Oiga esto, fueron tronos puestos. Dice Daniel 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Daniel 7:9. Entonces, note que los tronos que ve el profeta Daniel están vacíos. Pero en el libro de Apocalipsis, ahora el apóstol Juan ve los tronos, pero ahora los ve llenos, porque la iglesia ha sido llevada a su hogar. Ahora los ve llenos, ¿por qué? Porque ya fue el arrebatamiento. Cuando Daniel los ve, no hay arrebatamiento, ¿por qué? Porque eso estaba velado, era un misterio, la iglesia era un misterio, y el arrebatamiento menos, porque era un misterio. Entonces él ve tronos, pero están vacíos. Ahora dice que ahora ve tronos que están puestos y ahora los ve llenos. Y dice Apocalipsis 4:4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y vamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen, ahí están ahora los 24 ancianos que simbolizan a la iglesia, también simbolizan a Israel, aquellos que han sido salvos de Israel, y tanto la iglesia como los que han sido salvos de Israel, que han muerto y han muerto también en Cristo, dice que todos lanzan sus coronas delante del trono de Dios. Y usted me dirá, mencióneme algún judío que haya sido salvo y que está ahí representando a Israel. Bueno, Pablo y los discípulos, todos ellos están ahí con nosotros porque resucitaron en la primera resurrección. Es la primera resurrección. Entonces, por eso dice la palabra, bienaventurados los que son salvos, los que resucitan en la primera resurrección. Entonces, en las escrituras se nos mencionan algunas coronas que se nos promete a la iglesia. A la iglesia se nos promete coronas, por eso podemos decir que los que están ahí representan a la iglesia, porque a la iglesia se le prometen coronas. Los que están ahí no pueden ser ángeles, porque a los ángeles no se les promete coronas, se le promete coronas a la iglesia, no a los ángeles. Entonces los que están ahí poniendo sus coronas delante del Señor somos nosotros. Todos nosotros un día vamos a poner esas coronas que se nos dieron. ¿Dónde se nos dieron esas coronas? En el tribunal de Cristo. Cuando entramos al cielo, lo primero que se nos dieron fueron coronas, se nos dieron galardones, y ahora cuando entramos tenemos esas coronas, pero ahora esas coronas no es para andar ahí todos orgullosos diciendo, uy, qué coronota me gané. No, es para ponerla delante de Dios, porque vamos a decir cuando estemos allá, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el poder y tuya es la alabanza. O sea, todo lo que la bendición la mereces tú, porque no soy yo, eres tú, y esta corona te pertenece. Entonces, por eso ellos se quitan sus coronas. No son los ángeles, no es otro ser, somos nosotros representados ahí. Por eso, esto se está hablando en Apocalipsis 4:9, no está en ningún momento nos está hablando de que estamos en la tierra, ya estamos en el cielo, ya el arrebatamiento fue. Por eso no podemos decir que será la mitad, ni después, ni en pedacitos. Es antes de la gran tribulación. Entonces en la escritura se nos menciona algunas coronas. No sé si la siguiente, a ver si están las coronas ahí. La iglesia le promete coronas, ahí está. Para los que resisten la tentación, la corona de la vida, ahí está. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:2. La siguiente corona que se menciona es la corona del mártir para los que han muerto por el Señor. Dice Apocalipsis 2:10, no temáis en nada lo que vais a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Luego tenemos la corona de justicia para los que aman la doctrina de la segunda venida del Señor. Dice 2 Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, si usted ama la venida, si usted está todos los días, cuando se despierta, usted dice, Señor, gracias. Y si hoy fuera el día, Señor, llévame contigo. Esa corona es para nosotros, los que estamos deseando de verdad que Cristo venga. Estamos esperando su segunda venida. No son todos los que están esperando su segunda venida, pero nosotros sí estamos esperando su segunda venida. Luego tenemos la corona incorruptible para los que han alcanzado el dominio propio. Dice 1 Corintios 9:25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Luego tenemos la corona de gloria. La corona de gloria es para los predicadores, maestros y ancianos de la iglesia que han servido al Señor. Dice 1 Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y la última tenemos la corona de gozo para los que ganan almas para Cristo. Dice 1 Tesalonicenses 2:19, porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y ahí se menciona esa corona de gozo. Cada vez que usted gana a alguien para Cristo, usted está atribuyéndose una corona de gozo para su vida. Entonces, para ganar cada una de estas coronas, se nos demanda un gran esfuerzo. O sea, debemos consagrarnos, orar, obedecer la palabra, asistir a la iglesia, servir a Dios en la iglesia, ayunar, buscar de Dios, trabajar en nuestra fe día con día, todo esto como agradecimiento. Pero aquel día en el cielo haremos algo con esas coronas que tanto nos costaron ganar. Y me refiero al esfuerzo, a la dedicación que invertimos en oración, en búsqueda del Señor diariamente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con eso? Dice Apocalipsis capítulo 4 en la siguiente, versículo 10 lo siguiente. Y los 24 ancianos, o sea, nosotros, la iglesia, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ese día tomaremos todo lo que nos costó, el esfuerzo que tuvimos, lo que tuvimos que hacer, los años, lo que sufrimos por la obra del Señor, lo que sufrimos por el cristianismo, lo que es la burla que sufrimos de aquellos que no entendían por qué estábamos nosotros sirviendo al Señor. Todo eso no va a valer absolutamente nada cuando estemos delante de la presencia de Dios y entendamos y podamos ver su gloria y podamos ver que el Señor está ahí en su trono y podremos decir, Señor, gracias porque tuya es la gloria, la honra, el poder y la alabanza y esta corona te pertenece a ti. Y ese día viene de camino, porque estaremos Amén. ahí en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Esa amén. es una belleza, es una promesa que tenemos para nuestras vidas, una promesa de parte del Señor. Así Hasta que que se me paran los pelitos para de pensar cuando estemos ahí delante de Dios sí, con sí, todo eso. sí. Eso va a ser glorioso, glorioso, glorioso. Dice luego, ahora vamos entonces a desglosar un poquito esto. Apocalipsis 4:4 dice que alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos. El término anciano viene de la palabra presbítero. Siempre es usada en la Biblia refiriéndose a hombres. Con relación a quienes son estos 24 ancianos, hay varias y diferentes opiniones por distintos estudiosos de la palabra. Unos dicen que son ángeles, otros que son una clase especial de ángeles de muy alto rango, quienes participan en la administración del universo. Algunos otros creen que representan exclusivamente a la iglesia del Señor, otros que representan a los 12 tribus de Israel, a los 12 apóstoles del Señor,
pero no pueden ser ángeles, como les decía, porque los ángeles nunca han estado sentados en tronos y tampoco nunca han sido coronados, así que no pueden ser ángeles. Ni tampoco podrán ellos cantar el cántico de la redención como lo hacen estos ancianos, porque dígame usted, ¿cuándo ha sido un ángel redimido? Solo nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, existe abundante evidencia bíblica de que tanto Israel como la iglesia están representados por los 24 ancianos. Entonces, los israelitas del Antiguo Testamento que creyeron la promesa fueron considerados hijos de Dios, como dice Romanos 8, 6 al 8. Los israelitas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que no creyeron la promesa se excluyeron a sí mismos. Entonces dice Romanos 9:25, ahí llamaré pueblo mío, gentiles al que no era mi pueblo, o sea, a Israel. Los que se excluyeron del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento por su falta de fe en las promesas, tropezaron en la piedra, o sea, en Cristo, que es la piedra, y aunque descendieron de Abraham, Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Romanos 9:32 y Juan 8:37. Entonces, los israelitas creyentes del Antiguo Testamento fueron hechos herederos de la promesa, como está descrito en Gálatas 3:16, y los israelitas creyeron del Antiguo Testamento, los israelitas creyentes, ellos serán perfeccionados con nosotros, o sea, con la iglesia, como está escrito en Hebreos capítulo 11, versículo 40. Entonces, las puertas de la Nueva Jerusalén tienen nombres escritos que según Apocalipsis 21 dice que son los nombres de los 12 tribus de los hijos de Israel, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Miren la gran bendición y el gran privilegio que van a tener los 12 apóstoles, de que van a tener sus nombres escritos ahí y van a estar como cimiento de esas puertas, y como lo dice Apocalipsis 21:12. Imagínense la bendición. Está bien claro también decir que 12 ancianos representan a las 12 tribus de los hijos de Israel y 12 ancianos representan a las 12 apóstoles de la iglesia del Señor. O sea, es una combinación de Israel y de la iglesia. Entonces, el trasfondo de los 24 ancianos lo encontramos en Daniel capítulo 7, versículos 9 al 14, en donde hay una corte celestial y tronos puestos, como ya lo leímos en su lugar, y el anciano de días tomó su asiento. Entonces, estos ancianos podrían representar a la iglesia del Nuevo Testamento, como lo indica el número 24, es decir, 12 tribus más 12 apóstoles, porque los apóstoles vienen a representar ahora a la iglesia. Entonces, podemos leer las siguientes razones bíblicas. Vamos a la siguiente. Por favor, ahí está, evidencias de los 24 ancianos representados por Israel y por la iglesia. Entonces, anciano es un cargo de la iglesia. Están vestidos de blanco como se le promete a la iglesia. Apocalipsis 3:5 y 7:14, ahí lo tienen. Se los describe como teniendo arpas, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, como la iglesia, Apocalipsis 15:2, y teniendo una nueva canción, Apocalipsis 5:9, como la iglesia, Apocalipsis 14:13. Están también sentados como la iglesia, Efesios 2:6, dice juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que ya nosotros, ese texto es un texto muy importante, que estamos sentados en lugares celestiales. O sea, ya desde ahora, usted y yo ya estamos sentados en lugares celestiales, pero todavía no estamos ahí, pero llegaremos. Así que eso es una promesa que podemos decir que muy pronto la veremos hecha realidad. Ahora, en la siguiente, el número 24 viene de la iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento juntos, como dice Apocalipsis, ahí lo ven, 21, 12 y 14, que se menciona la Nueva Jerusalén de los hijos de Israel y los 12 apóstoles del Cordero que representan a la iglesia. Entonces vemos cómo
todo se va uniendo, tanto la iglesia como Israel están representados ahí. Los 12 apóstoles, que es el punto número 7, se sentará sobre 12 tronos, juzgando las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28. Tienen coronas también en sus cabezas, indicando su función real. Los santos también recibirán una corona. La palabra para corona usada aquí es la corona de vencedor, que es en griego estéfanos, más que la corona real, que es en griego diadema. Entonces, esta es una corona estéfanos, una corona de vencedor. Y esta se usa para los santos en Apocalipsis 2:10, que es la diadema. 3:11, Apocalipsis 12:1 y 1 Corintios 9:25 se habla de esa corona o diadema, que es la que se representa para corona real. Y como último punto, ellos son adoradores, como lo es la iglesia, según Apocalipsis 11:1. Entonces ahí está, todo eso nos representa el tema de las coronas. Apocalipsis 4:5, que es el siguiente. Apocalipsis 4:5, también dice en el texto, nos habla de relámpagos y truenos. Este trono que fue establecido en el cielo no es el trono de la gracia, porque de este trono salían relámpagos y truenos y voces, lo que da a entender que es un trono de juicio, un trono de juicio. Apocalipsis 4:5 en la parte B dice, también se mencionan 7 lámparas de fuego. Estas 7 lámparas de fuego no son otra cosa que los 7 espíritus de Dios, quienes representan al Espíritu Santo en su manifestación completa. Y usted puede hacer la comparación con Apocalipsis 3:1. O sea, el Espíritu de Dios es solo uno, solo que al hablar de 7 espíritus nos habla de su manifestación completa, pero es un solo espíritu. Apocalipsis 4:6 dice también que hay 4 seres vivientes. En el primer capítulo del libro de Ezequiel, el profeta vio estos seres vivientes con la misma semejanza y características como Juan los vio. Eran querubines, guardianes del trono de Dios, como dice Ezequiel 10. Por su apariencia parecen también representar a toda la creación de Dios y son ejecutores de los juicios de Dios sobre la creación. Así que lo que él está viendo ahí son querubines, pero todo eso que estamos viendo en conjunto representa la gloria de Dios, representa la obra de Dios completa en nuestras vidas y lo que está haciendo y lo que está a punto de hacer. Entonces, esto nos lleva al capítulo 5 de Apocalipsis, donde ahora aparece el rollo y el cordero. El rollo y el cordero. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, lo siguiente. En este capítulo tenemos que entender que Juan ve un escenario, pero ahora en el cielo, en el trono. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación,
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ahí en ese texto ya nos está diciendo que definitivamente no son ángeles. Dice que son de todo linaje, lengua, pueblo y nación que fuimos redimidos. Ahí está. Y dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. O sea, ahí es donde está la promesa de reinar y sentarnos con él en su trono. Y dice el verso 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Verso 13. Y a todos y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces ahora aquí tenemos la visión del libro del rollo y del cordero. Vamos a la siguiente. Ahí tenemos la visión del rollo y del cordero. Solo Cristo es digno de abrir el libro y desatar los 7 sellos. Los sellos vienen a describir la tribulación provocada por el hombre bajo el control de Dios. Guerras, hambre y persecución, que es lo que está a punto de activarse ahí sobre la tierra. Entonces, este capítulo es una continuación del capítulo 4 de Apocalipsis. Este capítulo se enfoca en el trono y en el que está sentado en el trono. En el capítulo 5 se enfoca el libro en el que está de pie ante el trono, Cristo el Redentor. Entonces, algunos autores han señalado que hay paralelos. Vamos al siguiente. Entre el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis. Por ejemplo, ahí lo ven. En capítulo 4, versículo 2, Dios sobre el trono. Y en el capítulo 5, versículo 6, el Cordero sobre el trono. Luego en Apocalipsis 4, 5 se habla de 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 5, 6, 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 4, 6, seres vivientes rodeando el trono. Apocalipsis 5, 6, seres vivientes rodeando el trono. Entonces, ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, para describir lo que pasa. Ahí nos habla, dice que Juan ve un libro escrito. Es como un pergamino o rollo que Juan vio en la mano derecha, que simboliza autoridad, simboliza la majestad del que estaba sentado en el trono. Este libro o rollo también estaba escrito, dice que estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Esto significa que no se le puede sumar nada más porque está totalmente completo. Escrito por dentro, escrito por fuera y sellado, no se le puede agregar nada más. El libro sellado, que luego fue abierto, contiene el secreto de los capítulos siguientes en Apocalipsis y es como la llave que abre todo el libro de la revelación que está por aparecer. Entonces, este libro nos está mostrando y que, bueno, primero que es un libro que está sellado 7 veces. Ese 7 veces es símbolo de la escritura o título, era símbolo de la escritura o título o un título de propiedad que el Salvador ha comprado y ahora el Señor tiene nuestro título de libertad, aquel título de propiedad que en algún momento le entregó a Adán, pero que éste a través del pecado en la caída le entregó, se puede decir simbólicamente, ese título al enemigo, al diablo.
Pero Jesús se lo arrebató a Satanás con el pago de redención de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Para entender más o menos cómo se va viendo esto. Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente. En la siguiente, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, o sea, aquella letra que se le había entregado, digámoslo de esta manera, a Adán y que a él se la entregó al enemigo y por eso él ahora es el dueño de esta tierra y era el dueño de todas las almas, pero por eso se nos era contraria y dice ahora quitándola de en medio y ahora clavándola en la cruz. Ahí fue donde nos dio esa libertad y pagó toda nuestra deuda. El hecho de que el libro esté sellado con 7 sellos significa que es completamente legal, garantizando por la exactitud y garantizado por la legalidad divina. Romanos 8:21 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, el contenido del libro es sobre el destino de la humanidad y el juicio que se está por desatar sobre esta tierra. Ahora, el siguiente verso es Apocalipsis 5:5. Dice que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ahí se menciona, es el único que puede desatar esos sellos. Cuando habla del león de la tribu de Judá, nos está diciendo que es el único digno por derecho de abrir el libro. Y cuando el anciano Jacob estaba próximo a morir, dice la Biblia que llamó a sus 12 hijos y dijo las siguientes palabras en el libro de Génesis. Génesis capítulo 49, verso 8, dijo lo siguiente, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. La pregunta es, ¿quién es Silo? Silo no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Silo es el león de la tribu de Judá. También Silo es la raíz de David, como está establecido en Isaías 11, 1 y 10, porque él era antes que David. Entonces, ya aquí en el libro de Génesis 49, versículo 8 al 10, ya se estaba hablando proféticamente de lo que iba a venir y se está hablando proféticamente de león de la tribu de Judá. Se está hablando proféticamente de que Cristo sería el único que podría desatar esos sellos. Imagínense desde el libro de Génesis. Luego tenemos Apocalipsis 5:6, que dice que estaba de pie, en pie un cordero como inmolado. El cordero inmolado se refiere a un cordero que ha sido sacrificado. A eso se refiere con inmolado, un cordero que ha sido sacrificado. Cuando el hombre pecó en el huerto, Dios tuvo que inmolar a un animal para con su piel cubrir la vergüenza del hombre. El nombre Cordero es el título que más se repite en Apocalipsis, se repite 28 veces. Cristo fue llamado Cordero antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, versículo 19 al 20, ahí lo tienen, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Y en Génesis 22:7 dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahora, es importante resaltar que la pregunta es una pregunta profética, porque lo que aparece unos versos más adelante es un carnero. Si usted sigue leyendo Génesis 22,
y sigue leyendo la historia del momento que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, después de hacerle esta pregunta profética, lo que aparece es un carnero, no un cordero. Eso está en Génesis 22:13. Hay un carnero enredado, pero no es el cordero. La respuesta a la pregunta de Isaac de Génesis 22:7, ¿dónde está el cordero? No tuvo respuesta en el resto del relato del libro de Génesis. Tampoco en el resto del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, no tuvo respuesta. ¿Dónde está el cordero? No tuvo respuesta en los libros históricos, tampoco tuvo respuesta en los libros poéticos, tampoco en los libros proféticos, ni libros de los profetas mayores, ni los profetas menores. Aún cuando entramos al Nuevo Testamento, todavía no tuvo respuesta en el libro de Mateo, no tuvo respuesta en el Evangelio de Marcos, no tuvo respuesta en el Evangelio de Lucas, tampoco aparece respuesta, pero es en el Evangelio de Juan cuando se relata que Juan el Bautista responde, ahora sí, siglos después, a la pregunta profética de Isaac. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo introdujo en el mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que un día fue crucificado, ahora resucitado, abre los sellos. Y dice en Mateo 28:18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Entonces ahora vemos el capítulo, vamos a ir al capítulo 6 y debemos entender y recordar que la iglesia está en el cielo y es representada por los 24 ancianos que se postran delante del Cordero, mientras que en la tierra se está desarrollando la Trinidad diabólica, porque el diablo es un imitador. Y mientras en el cielo hay 4 seres vivientes, en la tierra se presentan 4 jinetes en 4 caballos. Vean cómo el enemigo es un usurpador y también es un imitador. Está imitando, imita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí también va a imitar a él como la bestia, después el falso profeta y el anticristo. Entonces ahí se representan también los 3. Y ahora se representa, lo que vamos a ver en el capítulo 6, se representan estos sellos que van a desatar los 4 jinetes de los 4 caballos del Apocalipsis, haciendo una imitación también de los 4 seres vivientes que están adorando al Señor en el cielo. Entonces, todo es una imitación para tratar de atraer y engañar al hombre. Entonces, los 4 caballos representan el juicio de Dios sobre la rebeldía de la humanidad. Hay quienes ven un paralelo con el discurso del Monte de los Olivos también, según Mateo 24, y la metáfora de los 4 caballos que se menciona en Zacarías capítulo 6, versículo 1 al 8, que también lo pueden leer después. Ahí también se habla y por ahí tal vez lo vamos a leer después, Zacarías 6, 1 al 8. Así que mientras estamos en el cielo, en la tierra, nosotros estamos ya ahí en esa gloria que estábamos viendo bajo el trono, estamos alabando, lanzando las coronas delante de la presencia de Dios. En la tierra se está dando inicio a los 7 años de la gran tribulación, precedidos por 7 sellos, por 7 trompetas y por 7 copas. O sea, un triple 7, el significado perfecto de Dios. Mientras que en la tierra se desata el 666, que es el número de la bestia, es la que es al desatarse el primer sello, que se desata el pacto también de la semana 70 de Daniel, según Daniel 9, 24, 27, que ya lo hemos leído.
Entonces, el primer sello desata la gran tribulación oficialmente. Pero se debe entender que con el arrebatamiento de la iglesia habrá un impacto inigualable. Y mientras estamos en el cielo, en la tierra habrá confusión. Habrán falsas noticias sobre los desaparecidos. La noticia de que posiblemente nos llevaron los extraterrestres, confusión, guerra y el clamor de las naciones por un pacto que ponga fin al conflicto de Israel para que se declare la paz, pero una falsa paz porque sabemos que nunca va a llegar esa paz, porque Satanás nunca puede dar paz. No habrá paz, solo una falsa expectativa de paz, como lo veremos, como lo vemos hoy en día. Hoy en día solamente hay tratados de paz, pero todos son siempre falsas paz, paz, paz. Y la Biblia dice que cuando oigan de paz, paz y seguridad, tengan cuidado porque de repente dice que vendrá de una, vendrá la destrucción, vendrá la guerra, vendrá el desastre. Entonces, vemos que esto es un tema que nos va a llevar a ver el desarrollo de cosas tremendas que vamos a ver y que vamos a entender cómo el enemigo ha venido engañando al ser humano a través de los siglos, tratando de presentarles una verdadera paz que sabemos que no existe. Pero por otro lado, tenemos que entender que el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo se las doy. O sea, Dios es el que vino a darnos la verdadera paz. Y como decíamos la vez pasada, el verdadero reposo es Cristo en nosotros. Es llegar a Cristo, Él es nuestra verdadera paz y nuestro verdadero reposo. Entonces, vamos a entrar en este tema la próxima semana sobre el capítulo 6 y vamos a comenzar a desatar los 7 sellos. Vamos a comenzar a desarrollar el tema de cada uno de esos caballos, de los jinetes de cada uno de estos caballos que se desatan en cada una de estos sellos y vamos a ver cómo realmente el Señor comienza a mover en esta tierra y agitar esta tierra con lo que podríamos decir que es lo que ya estamos en este momento, estamos viendo ya luzazos de esos caballos. Ya vamos a analizarlo la próxima semana y vamos a ver cómo estamos ya viendo luzazos de eso. Estamos viendo cómo se está desatando muchas cosas que ya prácticamente porque podemos decir en este momento que estamos nada más a un suspiro de que el Señor diga, iglesia, ven, sube acá y nosotros subiremos. No hay nada que tenemos que esperar para que se cumpla. Ya todo lo que se tiene que cumplir para nosotros como iglesia ya está listo. Ya, nada más es para que sea el suene la trompeta, no trompeta de ángel, como la vamos a ver aquí, las 7 trompetas de Apocalipsis, no, como dice la Biblia, trompeta de Dios, no de ángel, trompeta de Dios, y cuando suene esa trompeta, que es trompeta de Dios, ahí es donde subiremos a su presencia. Entonces, vamos a dejar esto de los 7 sellos y vamos a ver el tema para la próxima semana. Así que aprovechemos estos minutos si hay alguna pregunta y aprovechamos. Paz, entonces, porque yo siempre, perdón, yo había, lo había visto como viene Cristo por la iglesia y casi que inmediatamente empieza la tribulación aquí en la tierra. Correcto. Ujú. Pero, o sea, sí, pero va a empezar oficialmente cuando se haga este tratado de este pacto de paz. Sí, O exactamente. Exactamente, porque cuando lo veamos la próxima semana, el primer jinete del caballo es el caballo blanco. Ese primer jinete, el caballo blanco, definitivamente todas sus características representa al anticristo, que es el que va a venir con una supuesta paz a hacer esa paz y ese tratado no solamente con el tema de Israel, sino que va a traer como respuesta a todo el mundo, una supuesta paz.
Pero lo interesante es que detrás del caballo blanco viene otro caballo y ese otro caballo ya trae guerra, trae destrucción. Entonces, por eso mucha gente en algún momento decían que el jinete del caballo blanco era Cristo, que ya venía por su iglesia. Pero detrás del caballo blanco, de este caballo blanco, lo que viene es destrucción, viene guerra. Mientras que el caballo que se representa, donde viene Cristo, en el caballo blanco del capítulo 19, ahí más bien viene él ahora ya viene como rey, ahora viene a reinar. Entonces es completamente dos puntos totalmente separados. Y tenemos que entender que nosotros en el momento que no sé cómo podemos imaginar ese momento, pero si nosotros, yo siempre lo he dicho así, si nosotros, el rapto fuera en este momento, así que no hemos cenado todavía, nos vamos a cenar al cielo. Aunque yo veo a Pau ahí hace rato ahí picando, y ahí yo los veo picando, pero bueno. Pero si el arrebatamiento fuera ya en este instante, dice la Biblia que el reino de los cielos es de los niños, o sea, de los niños es el reino de los cielos. O sea, quiere decir que si el arrebatamiento fuera ya, no solo desaparecemos nosotros, quedan las computadoras abiertas aquí y nos vamos, sino que todos los niños del mundo, y ahora note esto, todos los niños del mundo, y la Biblia no hace razón si son niños de musulmanes, si son niños de budistas, si son niños de Hare Krishnas, de lo que sea. O sea, todos los niños del mundo desaparecen, así, en un instante. Entonces, si todos los niños del mundo desaparecen en un instante, y aparte de eso, la iglesia del Señor desaparece en todo el mundo, todos los cristianos que son, todos los hijos de Dios que están representados alrededor del mundo, sea quien sea, de donde sea, porque el único que puede juzgar eso es Dios. Mm. Y si Dios tiene que sacar a gente de la iglesia católica, se los va a llevar, lo va a hacer, y si va de donde sea, porque Dios conoce sus corazones, Dios sabe, y el que le ha recibido como Señor y Salvador, pues nos vamos con él. Y si esos niños desaparecen de todo el mundo, entonces yo siempre he dicho que ahí es donde arranca la gran tribulación, porque se hace un caos a nivel mundial. Solo imagínese usted, vamos a hacerlo más pequeñito, vamos a hacerlo más pequeñito. Anuncia Canal 7, Canal 6, todos los noticieros de Costa Rica, y después brinca a CNN, etcétera, etcétera, que todos los niños del hospital de niños desaparecieron. Ah, sí. O sea, solo eso ya es un caos. Mm. O sea, ya eso solo los niños del hospital de niños desaparecieron. Es un caos. Ahora, todos los niños de todos los hospitales de Costa Rica, todos los niños de todo Costa Rica, o sea, es definitivamente o sea, esto va a ser una locura. Y ahora a nivel mundial, solo imagino los noticieros, niños desaparecieron, pero no solamente los niños, gente desapareció de todo el mundo. Estaba gente, o sea, gente que iba no sé, alguien iba en un Uber y el del Uber no era cristiano y nada más se volvió y ya no estaba la persona. O iba la persona que no era cristiana y el del Uber era cristiano y hijo de Dios, y el Uber siguió directo y se desapareció la persona. O sea, todo eso lo que nos está diciendo es que ya danos un luzazo de realmente cómo va a ser ese día. Va a ser algo, un caos a nivel mundial. Entonces ahí es donde podemos decir nosotros que realmente, para mí, la tribulación empieza ahí. Empieza ahí. Por supuesto, después va a ir en aumento, va a ir en aumento, va a ir en aumento y va a ser muy complicado. Pero el principio creo perfectamente que va a ser ahí. Va a ser ese momento de donde la gente va a comenzar a especular, por supuesto, qué pasó.
y van a especular que es que, como les decía ahora, que si fueron los extraterrestres, que si aquí, que si allá, todo eso lo van a especular, pero al final es el Señor quien nos llevó a su presencia. Así que creo que con eso estamos. Y bueno, se nos desapareció, ahí está. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta más? ¿Estamos? Perdón, que me desconecté. Sí, sí, sí. Estoy viendo. O sea, eso que estaba haciendo era una representación del arrebatamiento. O sea, desapareció. Exacto, era para que eran lo rápido que Sí, puede sí, sí, ser. exacto. Puede ser así tan rápido que usted se queda hablando solo, ¿verdad? Se me fue al final el internet, pero sí. Y mientras tanto, nosotros estamos arriba en las bodas del Cordero, ahí es ya donde empiezan. Y directo, acuérdense que primero entramos al Tribunal de Cristo, donde se nos darán Ajá. galardones, y luego entramos ya a la boda del Cordero, que eso ya, imagínense, eso es una bendición. Ujú. Pero Sí, sí, ese caos para mí siempre, yo siempre he dicho, ese caos que se va a armar ahí va a ser terrible y ya iba a comenzar. Yo solo me imagino, es que, no sé, pero solo me imagino o sea, las mujeres que están dando a luz y en ese momento desaparece el bebé, o sea, ujú, solo imagínense eso. sí. Ujú. Y el caos que se va a armar por todo el mundo y la policía y todo el mundo tratando de buscar y dar respuesta y los No, y gobiernos, ¿qué está pasando? accidentes por todo lado, Accidentes por porque todo choferes lado. desaparecen, Sí, sí, pilotos sí. desaparecen, Sí, ¿verdad? sí, es un Controladores hecho. aéreos, entonces Es un hecho, es un hecho. va a ser algo sin precedentes, definitivamente, y a nivel mundial, ¿verdad? Sí, Como sí, nunca sí, sí. antes se ha visto, sí. Es un hecho, es un hecho. Por eso yo siempre he dicho que eso que dicen, ah, no, la gran tribulación va a empezar hasta la mitad de la semana 70 de Daniel y todo. No, no, no. Eso no va a ser así. Eso definitivamente va a ser algo inmediato. Ujú, ujú, Listo, sí. entonces, ¿estamos? ¿Alguien más? Muchas gracias, Paz. Listo, entonces, Dios los bendiga. Hola, ay, Dios mío. Alguien anda por ahí.